Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, aprendiendo bastante electrónica. ¿Qué traigo aquí? Aquí traigo una placa a la cual yo le he quitado varios componentes que los quité hace tiempo atrás para hacer otros proyectos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a tratar de que esta placa no funcione, que nos llegue los 12 volts a los relay, que llegue el voltaje a los drivers, al microprocesador y a la memoria. Así que saben que la parte de que los drivers trabajan con 5 volts a la entrada y a la salida sale negativo. Con eso alimentamos los relays. Pues vamos a empezar entonces, para no dilatar más el tiempo, para no dilatar más esto, vamos a empezar con la parte primaria. Aquí se ve representado la parte primaria del transformador, está dibujado fácilmente, pero bueno, si no está dibujado, ya estamos viendo el puente rectificador aquí, estamos viendo el espacio del capacitor acá, y estamos viendo también aquí el fusible. El fusible siempre está a la entrada de la alimentación, pasando por la fase y alimentando el traslador primario del transformador. Así que este circuito por esa parte es bastante fácil de identificar. Entonces vamos a virar la placa. Aquí tenemos la parte del neutro. Aquí lo dice neutro, que viene aquí y entra. Parece que esto es una de las paticas del transformador. Entonces la fase se ubica uno en el fusible. Mire el fusible aquí. Mire el fusible aquí. Es decir, que estamos aquí. Una parte del fusible viene aquí a esta pestañita. A esta pestañita de aquí, que por ahí parece que es la entrada de la fase. Exacto, aquí mismo dice línea. En este caso está fácil identificar neutro y línea. El neutro son estos dos comunes que se ven aquí y esta es la línea. Por aquí entraría nuestra corriente alterna de 120 volts. Entonces, por lo demás, en el secundario, que es esta parte de acá, vemos aquí en esta parte donde hemos ubicado el puente rectificador. Mírenlo aquí. Tiene que tener vista cuando tenemos la placa así de frente a nosotros y cuando la viremos también. Hace así y al virarla ya lo tenemos aquí. Aquí tenemos que, a ver, de secundario viene aquí y viene a la pareja de diodos que yo lo hablaba en el tutorial anterior, donde se une un ánodo con un cátodo. Y la otra parte del secundario viene aquí, donde se une el otro ánodo con el otro cátodo. Entonces aquí tenemos ya, a ver, los dos ánodos unidos. Y por aquí vamos a ver los dos cátodos unidos. Mírenlo aquí. ¿Ven? O sea, lo estoy diciendo despacio para que vayan entendiendo. Estos son los dos cátodos unidos. Ese sería el positivo de la fuente. Que ese positivo iría al positivo del capacitor. Y por aquí tendríamos el negativo de la fuente. Por aquí tenemos esta pareja que es este cátodo con este ánodo. Y la otra que es este cátodo con este ánodo. Nosotros no tenemos el transformador, pero tenemos una fuente variable de corriente alterna que vamos a regular el voltaje. Vamos a poner a 10 volts aproximadamente para obtener 12 volts al final de la salida de corriente directa. Primeramente, cuando hagamos esto, que sacamos del puente rectificado, vamos a obtener una corriente directa pulsante, porque no tenemos el capacitor. Recuerden eso en la neurona ductural. Entonces vamos a comenzar a trabajar en esa parte. Lo que vamos a hacer aquí, como no tenemos el transformador, vamos a ir directamente al secundario, que es esta parte aquí del transformador. Vamos a conectar dos cablecitos. Estos dos cablecitos que tengo preparados aquí, vamos a conectar esos dos cablecitos y de ahí vamos a alimentar 10 volts de corriente alterna. Entonces vamos a ir viendo el proceso, porque nos tiene que llegar aquí, en estas patillas de aquí, aproximadamente 12 volts. Yo lo voy a regular a 10, porque cuando usted multiplica a 10 por 1.41, teniendo en cuenta también la caída de voltaje en el primer semiciclo que hay en los diodos, es lo que con 10 volts en la fuente nos va a dar aquí los 12 volts. Después que pongamos el capacitor, por supuesto. Los 12 volts de corriente alterna constante, que es lo que necesitamos para alimentar nuestro circuito. Bueno, vamos entonces primeramente a soldar los cablecitos. Bueno, ya tenemos nuestro cartil caliente. Vamos entonces a soltar las paticas a esta parte del secundario del transformador. Ahora vamos a soltar una patica. Aquí la soltamos. Ahí está. Vamos a soltar la otra ahora. Vamos a soltarla por aquí más o menos. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es conectar el neutro y la fase al secundario de ese transformador. Estamos empezando por el secundario porque no tenemos transformador, lo vuelvo a repetir. Entonces conecto aquí. Aquí estamos ya estamos reparando ya.
Y ahora voy a cortar 1000 voltímetros. Vamos a hacerle un alejamiento para que se vea el voltímetro. Pues ya tenemos conectada nuestra punta. Miren, los dos conectores rápidos de la corriente alterna. Tenemos regular la fuente a 10 volts. Lo tenemos aquí, los cabecitos conectamos al secundario del transformador. Vamos a hacer las mediciones entonces, a ver si nos llega aquí el voltaje que tenemos en la fuente. El voltaje de la fuente, un voltaje de corriente alterna. Voltaje de corriente alterna, vamos a poner entonces a ver, y alterna. Vamos a voltaje, vamos a comprobar ahora que el voltaje nos está llegando aquí del transformador. Digamos aquí nos está llegando 9.5 volts. 9.5 volts. Ahí tenemos la alterna ya. Vamos ahora a ver en la parte de donde va el capacitor qué voltaje tenemos ahí, porque ahí podemos ver, aunque no tengamos el capacitor, ver si nos está saliendo la corriente directa pulsante, qué voltaje tiene, y a ver si nos está llegando. Volvemos a colocarlo entonces en corriente directa. Ahí está. Vamos entonces, el negativo queda arriba y el positivo abajo. Esa es la primera medida que tiene que hacer, esta medida de aquí. Ahí nos da un voltaje de 4,5 volts. 4,5 volts. Aplicamos 10 volts por la entrada y nos está dando 4,5 volts. Vamos entonces ahora a ver en el puente rectificador si está pasando algo. Me digan ustedes que estos eran los dos ánodos unidos y los dos cátodos unidos del puente rectificador. Vamos entonces, este es el positivo y este es el negativo. Vamos a medirlo. A ver qué tenemos ahí. 4.7 volts. Está un poquito bajito para estar aplicando 10 volts. Vamos a ver qué está pasando entonces. Ahí desglosando esto. Y se me pasó la corriente alterna. Volvemos a medir aquí. Corriente alterna. 9.6 volts. Entonces me ve qué está pasando. Ahí nos está midiendo 9.6 volts. En comparación al voltaje que tenemos a la salida, hay una situación aquí que vamos a tener que solucionar porque ese voltaje no está correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ubicando en la parte del puente rectificado por donde entra la corriente alterna. Recuerde que es ánodo con ánodo y ánodo con ánodo de la otra pareja. Es aquí. ¿Ve? Aquí hay un cátodo con un ánodo y un cátodo con un ánodo. Vamos a medir ambas parejas. Una aquí y otra aquí. ¿Qué voltaje nos da? Nos da 4.7 igual. No, 4.5 ahora. Es decir, que esto no está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer seguidamente? Vamos a hacer un seguimiento de voltaje, que ya lo aprendieron en la clase anterior. Un seguimiento de voltaje. Vamos a usar el voltaje alterna. Lo teníamos puesto ahí. Es decir, aquí nos da 10 volts. Vamos a seguir la línea esta que está aquí, dejando el fijo. Esta punta de prueba aquí, vamos a seguir esta línea. Seguimos aquí. Vemos algo raro aquí, como que aquí la vena está como... Es decir, que está pelado eso ahí. Aquí vamos a ubicarnos aquí en la venita. 9 puntos, llegamos aquí a la parte de la primera pareja de dedos. Ahí estamos bien. 9.6 porque es lo que tenemos en la fuente de corriente alterna. Ahí estamos bien. Ahora vamos a hacer la prueba en el otro borde. Dejamos este fijo aquí y nos empezamos a mover por aquí. ¿Ven? Lo mido aquí. Aquí viene la vena, voy siguiendo aproximadamente. 9.5, llego aquí. 9.5, sigo. Pero aquí me da 4.6. Significa que desde aquí ya se ve que la vena está levantada. El problema que nos encontramos, vamos a soldar esta parte de aquí. Para eso desconectamos nuestra fuente y vamos entonces a soldar con nuestro cautín. Esa unión ahí. Entonces ya tenemos nuestro cautín caliente y vamos entonces a soltar ese pedacito de usted. Vamos a dar un toquecito aquí. Aquí está. Aquí lo tenemos.
corriente alterna. Vamos a medirle la entrada de primero de nuevo. 93 volts. Vamos a ubicarnos directamente aquí para no perder tiempo. Usted tiene que ir ganando tiempo en las reparaciones. En la parte donde están los diodos que entra el secundario del transformador, que es en esta de aquí y esta de aquí. A eso ya nos da el voltaje. Ya ahí nos está dando los 9.6 volts. Ya al tener eso, vamos entonces para la parte de corriente directa donde iría conectado el capacitor, a ver qué voltaje tenemos ahí. Ya resolvimos el problema en la parte de corriente alterna. Vamos ahora para la parte de corriente directa. Hacemos la medición, negativo arriba y positivo abajo, a ver si ya nos da un voltaje aceptable. Ahí nos está dando 8.5. Vamos a conectar un capacitor. Para conectar el capacitor hay que tener en cuenta qué voltaje va a existir aquí. El capacitor no puede ser, yo casi nunca escojo el voltaje del capacitor, casi nunca lo escojo, que sea muy cercano al voltaje que estamos midiendo aquí, sino que sea un poquito superior. En este caso voy a coger uno, que va a ser este que está aquí. Este dice, a ver, voltaje no sube a 12, todavía tenemos ahí 16 volts en el capacitor. Nunca lo ponga el voltaje igual, porque si no en los picos va a tener problemas. Entonces vamos a conectar entonces ahora el capacitor. Recuerden que para conectar el capacitor, esta parte de aquí es negativa y esta es positiva. Ahí está. Ahí está el espacio del capacitor. Pongo entonces este símbolo que hay siempre ahí. Bueno, un poquito para que se vea bien. Este símbolo que hay siempre es el negativo y este es el positivo. Aquí lo dice, ¿ves? Muy fácil. Negativo, que es este que está aquí, este que está aquí, a la parte nada más. Perfecto. Ahora viramos. Calentamos nuestro cortín. No, está caliente ya. Vamos primeramente a soltar una patita aquí más o menos, a soltar un poquito para que me lo sostenga nada más. Ahora vengo con mi estaño. Vamos allá. Ya tenemos ese capacitor soldadito. Vamos ahora a asegurarnos algo en la patita. Vamos a asegurarle su patita. Y aquí. Ahí está. Un poquito más de estaño. Nos quede bien apretado. Ya tenemos entonces garantizada la primera parte que nos hacía falta. Negativo y este es el positivo. 11.63. Perfecto. Ya tenemos solucionado esta primera parte, es decir, que ya tenemos corriente directa constante. Vamos a comprobar nuestro relay a ver si está en perfecto estado. Ya sabemos que la parte de la fuente ya regresó, ya la tenemos de regreso ya, funcionando perfectamente, con sus 12 bolas ahí. Entonces ahora vamos a probar cada uno de los relays. Vamos a usar los métodos que habíamos utilizado anteriormente. Aquí está. Mire lo que decía, mire el ano de aquí y aquí, mejor dicho, los anos de aquí y los cátodos de aquí. Este es el negativo. Voy a unirle aquí un puente. 11.63 volts. ¿Ve? Porque ya tenemos conectado el capacitor. Ahí está. Vamos a medir la corriente alterna un momentico. Vamos a regresar atrás un momentico. La alterna. Esta patica de aquí y esta de aquí. Le estoy enseñando por la parte de arriba del circuito cómo quedaría la cosa. ¿Ves? Con alterna 9.6. Ahora vamos para la parte directa. Porque ahí estamos. Vamos entonces de nuevo aquí. Yo les repito las cosas porque vayan aprendiendo cómo es. ¿Veis? Negativo y positivo donde son uno de los dos cátodos. Ahí está. Entonces vamos ahora. Los relays. Los relays están ubicados en esta parte de aquí. ¿Ves? Tú tienes que ubicar dónde están y venir aquí y ubicar dónde están las paticas del relay. Bueno, corriente directa y medimos los tres relays. Vamos a medir primeramente que el positivo nos llega al relay y que en la otra patica del relay llegue el positivo también para saber que la bobina no está en perfecto estado porque todavía no tenemos el negativo ahí. Es decir, que si tenemos una bobina alimentada por ahí con positivo, al otro lado encontraremos un positivo también, no ha llegado todavía el negativo. Espero que lo entiendan. Lo ubico aquí, voy para el primer relay. Me dice que 11.6. Porque la otra patica no es la del medio. La del medio es un contacto que es común a un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Por lo tanto, medimos aquí 11 volts, 11.61, casi 12. Vamos para el otro relay que es el pequeñito que está acá.
Aquí tenemos los 11.6 volts y aquí tenemos. Así que su bobina está en perfecto estado. Vamos para el otro, que es aquí, 11 volts, y el otro lado, 11.6 volts. Vamos entonces, ya comprobamos que le llega positivo a los relays. Vamos entonces sabemos que le podemos hacer llegar los negativos ubicándonos en el driver. Entonces vamos a virar la plaquita para acá. El driver, tenemos que también ver si nos llega porque los drivers se alimentan con 12 volts. Estos se están alimentando con 12 volts, los dos. Los 0,5 es para esta memoria y para el microcontrolador. Ahí para después mismo en el driver los pulsos que se le inyectan de 5 volts positivo para que lo invierta al otro lado y tenga un negativo. De ahí se alimenta entonces los relays. Usted puede enviar la señal de la parte de la salida del driver hasta el negativo del relay, pero por acá abajo no, por acá abajo lo que lleva son los 5 volts, que no los tenemos todavía. Para tenerlo tenemos que conectar entonces aquí el regulador, el 7805, que lo tenemos aquí, pero vamos a hacer las pruebas sin el primero. Lo tenemos aquí, vamos a hacer las pruebas sin el primero. Entonces comprobamos aquí, en el driver se cuenta la mosquita para acá, de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La pata 8 y 9 son la alimentación de ese driver. Vamos a ver si nos llega ahí los 12 volts, sin ninguna vena levantada ni nada. Ahí están. Vamos para el otro, pata 8 y 9. Ahí están, no tenemos problema ahí ninguno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es usar el jumper que habíamos preparado en el otro tutorial. El jumper que no es más que un cable que ves, un cable en puente. Cable en puente. Entonces vamos a ubicarnos. Ando buscando un negativo. El negativo aquí lo podemos usar en el puente rectificado porque el diodo ya no nos, el capacitor no nos permite hacer eso. Entonces vamos a ubicarnos en el negativo aquí, que el negativo era aquí donde se unen los dos cátodos positivos y donde se unen los ánodos es negativo. Vamos a ubicarnos en esto aquí. Vamos a ubicarnos en el primer driver. Vamos a virar un poquito la placa para acá. Primer driver, primera pata. Tiene que ser en la salida del driver, no en la entrada. Si pongo esos 12 volts en la entrada del driver, lo puedo deteriorar. Vamos aquí a la salida, a ver si los relays funcionan. Ahí se me enganchó un relay. ¿Ven? No se puede poner en la pata 8 y 9, que eso es alimentación. Son todas estas patitas de aquí. Pero nunca en la 8 y la 9. Ahí la primera nada. Ahí se energizó un relay. Ahí se energizó el otro. Y aquí se energizaron los tres. Se energizaron tres. Hay uno que no está conectado. Eso no, depende de otra cosa. Vamos a ver eso ahora. Vamos a ver nada más que lo que se nos energiza. Ahí está uno. 2 y 3. Ahí está. Así que no estamos diciendo que el driver está bien todavía. Estamos diciendo que los relays se están energizando, porque la primera prueba que hicimos nos permite decir que la bobina no está abierta, está cerrada. Pero esta prueba es para ver, no es que esté atascado el relay. Ya sabemos que el uno no está atascado. Este no está atascado, este tampoco, ni este tampoco. Ahora, para hacer la prueba del driver hay que tener ya los 5 volts. Aplicar 5 volts a la placa a través del regulador 7805, los 5 volts. Y por aquí lo inyectamos, por la entrada. Inyectamos 5 volts positivos y se tienen que energizar los relays. Si no sucede eso, tenemos problemas en el driver. Vamos a ubicarnos en este driver, porque este driver para que funcione depende de un relay de aquí. Este vamos a dejarlo aparte. Vamos a estudiar nada más que la parte está de aquí. Esto viene aparte. Este es el que nos energiza la bobina de los relays. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar el 7805. Vamos a conectar. El 7805, la primera pata es positiva, la segunda es negativa y aquí donde tenemos los 5 volts positivos. Bueno, y ahora vamos a conectar el 7805 para nuestros 5 volts que necesitamos para pinchar sobre aquí los drivers y para alimentar la memoria y el microprocesador. Vamos a conectarlo. La primera patica es positiva, la segunda negativa y la tercera es la salida de los 5 volts. Vamos a soltarlo, vamos a conectarlo. Aquí está su espacio. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a soltarlo.
los datos para hacer las últimas comprobaciones aquí con los 5. Ahí está. Vamos a conectarlo ahora al circuito. Vamos a medir si tenemos los 5 volts. Para medir los 5 volts, la patica del voltímetro, la negativa va. Vamos a hacer el voltímetro una vez. Aquí, corriente directa, la patica al negativo, aquí la parte del capacitor el mismo. Le hacemos la comprobación. Aquí la salida dije que era por aquí. No tenemos 5 volts. Ahí no tenemos 5 volts. Vamos a ver si le llega el positivo. No le llega el positivo. Un seguimiento de voltaje. Aquí no tenemos. Vamos a seguir la pista. Aquí está abierto aquí la pista. Si lo publicamos aquí, ahí tenemos los 11,85 del positivo. Pero está abierta la pista aquí. Vamos a soltar de aquí, de este punto a este. Vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a apagar la fuente. Déjenme echar un poquito de estaño aquí. En este pedacito aquí. Vamos a ponerle una patica. Una patica aquí. Vamos a llevarlo hasta el positivo. Ya lo tenemos ya. Vamos a recortar aquí. Vamos a encender la fuente de nuevo. Vamos a ver si tenemos ya nuestros 5 volts. Fijando aquí en negativo. En el negativo es donde está el capacitor. Negativo aquí. Y ahí tenemos 4.9 volts. Una vez que tenemos soldado el 7805, ya medimos ya la salida, ya nos apareció el voltaje. Vamos a hacer la comprobación de nuevo. Acuérdense, se coge aquí entre el punto del capacitor, el negativo del capacitor y el punto de... Vamos a encender la fuente, está apagada la fuente. Aquí 5 volts, 4.97, 5 volts. Pero ahora nos falta conectar un capacitor ahí, a la salida de esos 5 volts, que es entre el negativo y la referencia, y ese 5 volts lo tenemos a la salida del 7805. Vamos a colocarlo. Recuerden siempre la polaridad. Recuerden la polaridad, vamos a ubicarlo para acá, este es el negativo. Nos faltó un poquito aquí así. Ahora giramos la giramos. Y vamos a soltar esa patica del capacitor ahí. Ahí estamos. Estamos a apagar nuestro cautín y vamos a recortarlo. Eso voy a apagar la fuente. Vamos a medir de nuevo. Vamos a encender la fuente y vamos a medir. Ahí está, ya tenemos los 5 volts. Podemos comprobar entonces los drives.
en la entrada con 5 bolas. Para comprobar los drivers volvemos a usar el puentecito que está aquí. Ese es el puentecito que usamos ahorita. Ahí vamos ubicando una salida de 5 volts. En una salida de 5 volts. Vamos a buscar los 5 volts por aquí. Vamos a iniciar los drivers. Aquí estamos en la salida de 5 volts. Bueno, ahora vamos a hacer las comprobaciones en la entrada del driver. Vamos a ubicarnos aquí. Esto no es el voltímetro, esto es, mira, el jumpecito. Esto es jump, eso no es el voltímetro. Así que se confunda. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en esta prueba, es muy efectiva porque hay que tener mucho cuidado. Ahí estamos ubicados en la salida más 5 volts. Vamos a aplicarse entonces al driver, a la entrada de este driver. Y tienen que energizarse los relays. Ahí está. Se energizó el primer relay. Aquí no hay nada. El segundo. Y el tercero. Es decir que este driver está bien. Está tomando los 5 boletos. Y está pasando al lado acá la señal. Y está energizando los relays. Vamos a hacer la prueba de nuevo. Ahí está el primero, esta patica. Este es el otro y este es el otro. Así comprobamos que nuestro driver está bien. Bueno, y ahora nos queda medir si llega el voltaje a la memoria a esta memoria de aquí. Eso se mide entre la pata 4 y la pata 8. Se cuenta la pestañita para acá, pero con esto en la parte de arriba. Mira la pestañita para acá. Siempre la pestañita estamos acostumbrados a verla a la parte izquierda, pero ahora la tenemos aquí. Se cuenta 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces nos ubicamos en la patica 4 y la 8. Ahí leemos los 5, nos llega los 5. Aquí nos está llegando los 5. Así que sin más, gracias por haber llegado al final del video. Suscríbanse, den like y comenten por favor.